Lui è il Salvatore. Muy buenos días a todos. Primero quiero darle gracias a Dios por la oportunidad de estar con ustedes, por la bendición de estar con ustedes. Gracias al Padre por su invitación y por siempre ser tan gran apoyo a mi misión y por la bendición que me da. Voy a pedirle al Señor su santa palabra para que vivamos este momento de reflexión en la divina infancia de Jesús, en si no os convertís en niños, no entraréis al reino del cielo, si no seréis como niños. Y aquí les voy a leer de la primera carta de Timoteo, en el capítulo 6, desde el versículo 11, y dice así: exhortación a la defensa de la fe. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de estas cosas y busca la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia y la mansedumbre. Pelea el noble combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado y para la que hiciste solemne profesión en presencia de muchos testigos. Te ordeno en la presencia de Dios, que da vida a todo, y de Cristo Jesús, que dio el solemne testimonio ante Poncio Pilato, que conserves lo mandado, sin tacha ni culpa, hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, manifestación que hará patente en el momento oportuno. El bienaventurado y único soberano, y el Rey de los reyes y el Señor de los señores, el único que es inmortal, el que habita en una luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a Él el honor, el imperio eterno. Amén. Pues, hermanos y hermanas en Cristo, no creo que haya una dicha más grande que poder hablar de la divina infancia de Jesús, porque estamos hablando de la divina ternura, de el divino amor, de la divina pequeñez, que en esa pequeñez se encuentra la grandeza. Y precisamente la enseñanza de ese pesebre de Belén, que nos preparamos desde hoy en el corazón para recibirlo y espiritualmente prepararnos para adentrarnos más en el misterio revelado por Jesucristo desde que aparece entre nosotros en ese nacimiento. Y el mensaje central de ese nacimiento en Belén, entre pobres y humildes pajas, en una pesebrera, rodeado de animales, y luego adorado por pastorcitos que velaban cuidando sus rebaños, gente la más pequeñita, la más sencilla, la más inocente de toda esa sociedad de Belén, donde el Señor nació. Y esos fueron los honrados por el Rey que tan humilde y tan pequeño aparecía en ese pesebre acostado sobre paja, y traía la magnitud más impresionante de dones, de gracias a la humanidad. Fíjense ustedes que nosotros todavía no alcanzamos a digerir verdaderamente el misterio de la forma tan increíblemente sencilla en que Dios aparece en medio de nosotros. Es más, la mayoría de la gente todavía ni ha meditado en eso, ni siquiera. Pero nosotros hoy tenemos la oportunidad de comenzar este Adviento meditando en lo más importante, que es en ese nacimiento de nuestro Salvador, y así comenzar a prepararnos espiritualmente para que esta estación de Adviento sea realmente un nacimiento, porque el Señor nos hace nuevos. Él ha prometido que nos hará personas nuevas. Eso es lo que Él vino a hacer, a transformarnos. Y es difícil concebir una transformación. Miren ustedes que en el diálogo de Jesús con Nicodemo, que era un hombre judío y que era un doctor de la ley, y sin embargo, siendo un hombre bueno, porque él aceptó a Jesús, él creía en Jesús,
en secreto. Eso sí, no tuve el valor de aceptarlo públicamente por miedo a perder su vida, me imagino, y su reputación entre los judíos. Pero sin embargo, secretamente fue un aliado de Jesús. Y él, en la conversación que tuvo Jesús con él sobre lo que Jesús hacía con nosotros, que era darnos el nacimiento, el verdadero nacimiento en el Espíritu, él no entendió, porque él no podía concebir cómo un hombre podía nacer otra vez. Y por eso lo veía físicamente, decía, ¿cómo puede un hombre viejo regresar al vientre de su madre? O sea, él no lo podía concebir místicamente. Y para eso se necesita el Espíritu Santo. Pero nosotros ya hemos recibido el Espíritu Santo y por eso podemos concebirlo místicamente, podemos recibirlo con la profundidad necesaria para descubrir ese misterio de nacer otra vez. El pesebre de Belén es para nosotros el centro de la más profunda meditación, contemplación trascendental del encuentro con nuestro Redentor. Porque miren todos los elementos que hay ahí. El niño nace en ese pesebre, pero porque sus padres están en un peregrinar, van a un censo, pero están en el camino. No hay forma que se queden en ninguna otra parte. ¿Pero qué quiere decir eso? Si Él es Dios, todo lo que está sucediendo ahí está perfectamente hecho, porque es Dios, y Dios no va a estar haciendo cosas imperfectas. Dios es perfecto. Por lo tanto, en la voluntad divina no fue un accidente que todos los hoteles y todos los lugares de Belén estuviesen llenos y él no tenía dónde dormir. Eso no fue un desamparado que quedó por allí. Es que Dios lo quiso así. Es que así era. Es que el niño tenía que nacer así, en esas pajas, en ese pesebre, y no podía haber lugar para él en ninguna parte, porque él no quería un lugar en ninguna parte. Él venía a tener un lugar en nosotros, en el corazón, y no en una mansión, no en un hotel. Por esa razón se colocó en el elemento más frágil de la naturaleza, que es la paja, y en el lugar más humilde de todos, que es una pesebrera donde alimentan los animales. Y esto es algo grandioso, porque al mismo tiempo nos damos cuenta también que aquellos primeros seres humanos que Él llamó, con la excepción de, aparte de María y José, que llamó para que lo adoraran, fueron la gente más sencilla de todos. ¿Quién puede ser más sencillo en Belén que un pastorcito cuidando ovejas en la noche? Que es el trabajo más humilde, el trabajo más pequeñito de todos, el que se le dan a aquel que no sabe nada, más que sentarse a cuidar unas ovejas, porque no sabe más nada. Y esos pequeñitos, totalmente pequeñitos, fueron los que tuvieron la gloria, el honor de recibir al Salvador pequeñito. Entonces eso quería decir que ellos eran tan pequeñitos como el niño, y por eso los llamó a que esos pequeñitos honraran al Salvador en nombre de toda la humanidad entera. El Señor nos llama a nosotros a reconciliar nuestra vida natural, nuestra vida humana, con la pequeñez a que Dios nos ha llamado a abrazar en Jesucristo. Eso es una reconciliación. ¿Y por qué se llama reconciliación? Porque nosotros, si aceptamos las verdades reveladas, nos damos cuenta que somos seres desterrados originalmente. Esa es nuestra naturaleza original, es un destierro. Aparecemos aquí en un destierro, pero en el don maravilloso de la vida. Es un misterio insondable. Dios me da el don de la vida, que es maravilloso, pero al mismo tiempo me revela: tienes el don de la vida, pero estás en el destierro. Es como lo mismo que le pasa al pueblo hebreo en Egipto. Ellos estuvieron 430 años en Egipto, desterrados en la esclavitud, porque Dios los envió al destierro por desobediencia. Así Él corregía a su gente, a la que Él amaba, a la que Él escogió.
y la corregía severamente, porque en ese tiempo no estaban redimidos y no tenían a Jesucristo sentado a la derecha del Padre como sacerdote supremo, intercediendo por nosotros para que la ira de Dios no llegue directamente a nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Que ese pueblo hebreo nacía en Egipto y sabía que ellos no eran egipcios y que ellos eran una tribu, unos hebreos de las tribus del Señor, escogidos especialmente por Dios, que eran un privilegio en medio de todo ese paganismo. Ellos lo sabían, pero estaban esclavos y en el destierro. ¿Cómo podían entender ellos eso? Ellos decían, sí, somos hijos de Dios, somos escogidos, pero aquí estamos en cadenas, esclavos de un rey malo. Y a varias generaciones les tocó vivir eso. Y ellos, ¿cómo podían entender los niños, los adolescentes que empezaban a crecer como hebreos y encontrar semejante realidad tan dura? Yo soy hijo de Dios, soy un escogido y ando encadenado. Entonces, la primera pregunta es, ¿dónde está Dios si yo soy un escogido? Bueno, ¿por qué tengo que pagar los pecados de mi padre? Esto se lo pueden imaginar ustedes que pasó por el corazón de los hebreos, hasta el punto que en el Éxodo, cuando Moisés saca a los judíos de Egipto, ustedes se dan cuenta de la rebelión de ellos, porque ellos ya habían comprometido parte de sus vidas con el paganismo y también habían comprometido parte de sus vidas con las comodidades terrenales y habían olvidado el sacrificio, habían olvidado entregarle a Dios la vida a pesar de las incomodidades y las vicisitudes de esta vida. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros aparecemos igual que los hebreos en Egipto. Aparecemos en el Egipto de la tierra. Este es el Egipto, el mismo Egipto de los hebreos. Un mundo materialista, un mundo ateísta, un mundo indiferente a Dios. Es un Egipto donde vivimos. Y aparecemos nosotros como hijos de Dios, pero desterrados en la esclavitud del pecado. Y entonces Jesús viene como el Moisés que viene del cielo y nos viene a liberar. Y entonces nos dice, bueno, ustedes son hijos de Dios. Por eso Él dice, ninguno de los que me has dado se perderá. O sea, Él viene a recoger los que el Padre le dio. Y qué misterio tan grande, porque miren esto, al final se dice, y el Señor lo certifica en muchas formas, de que la salvación es para toda la humanidad entera. Dios no hace diferencia de personas. Él ha creado todas las criaturas para salvarlas. Entonces, cuando leemos en la palabra, ninguno de los que me has dado se perderá, excepto el hijo de la perdición, cuando se refería a Judas Iscariote. Y estos son misterios insondables, porque en un diálogo que tuvo Moisés con Dios, referente al faraón, después de que Moisés había hecho milagros inmensos que Dios hizo a través de él al frente del faraón, y el faraón no se convertía, no cambiaba, no aceptaba al Dios de Moisés como el Dios verdadero, y Moisés, ya agotado de eso, le decía, ¿hasta cuándo, Señor? Ese hombre, ¿cuándo se va a ablandar? ¿Qué hay que hacer? Todo lo que has hecho y no se ablanda. Y el Señor le contesta, yo endurezco el corazón a quien yo quiera y se lo ablando a quien yo quiera. Él está endurecido para yo glorificarme. Imagínense el misterio tan grande. Esto no lo podremos entender con nuestra razón, como no podremos entender la existencia del mal. Y hay muchas preguntas que no tienen respuesta, porque no podemos tener la respuesta aún. Vivimos en un estado imperfecto, pero Dios nos está preparando para que entremos a la perfección, a la plenitud de la perfección. Y esta preparación es una prueba de amor. ¿Y cuál amor? El amor a Dios. Y el amor a Dios nace para nosotros en forma específica, tangible, visible, materializada en la persona de Cristo en el portal de Belén. Ahí nace el amor de Dios entre nosotros, que siempre ha estado con nosotros desde el primer día de la creación, pero que no habíamos podido palparlo en la forma que lo palpamos en Jesucristo. Es un don maravilloso. Los hebreos que cruzaron el desierto por 40 años, la mayoría murieron porque el diablo les ganó,
porque fue más fuerte su humanidad, sus supersticiones, su rebeldía, sus comodidades. Lo que ellos reclamaban fue más grande que todas las maravillas que Dios hacía a través de Moisés para mostrarles que no estaban solos y que tenían un Dios sobrenatural que los quería llevar de la mano y entregarles cosas muchas mejores que las que tenían en Egipto y hacerlos libres, hacerlos un pueblo independiente como Dios quería que fueran. Pero ellos, muchos, no entendieron y se rebelaron. Yo no creo que haya mucha diferencia con el pueblo de Dios hoy, que a pesar de nosotros tener el Espíritu Santo y conocer la verdad que no conocían los hebreos, conocer las cosas que ellos no alcanzaron a conocer, porque como dice la palabra, los profetas de antaño quisieran, morirían por haber tenido lo que tenemos nosotros. Ellos no lo tenían. Fíjense que en el Antiguo Testamento vemos que Dios le hablaba tan solo a un profeta y no le hablaba a ninguno del pueblo, a nadie más, solo a un profeta. Y mientras ese profeta vivía, ya llevaba su discípulo que iba a ser el reemplazo de ese profeta, a quien Dios continuaría hablándole. Y ese es un misterio porque nadie más podía escuchar la voz de Dios. Dios no se dirigía a nadie más. Hoy nosotros somos el pueblo de Dios que ha recibido el Espíritu Santo y Dios nos habla a cada uno de nosotros, porque ahora cada uno de nosotros somos profeta. Cada uno de nosotros recibimos ese don profético, por lo tanto Dios se manifiesta a través de cada uno de nosotros. Es maravilloso, no alcanzamos todavía a dilucidar, a descubrir lo que Dios nos ha dado. Una de las enseñanzas más grandes para descubrir lo que Dios nos ha dado es el Antiguo Testamento, para darnos cuenta cómo ese pueblo de Dios ansiaba tener esa plenitud de lo que ellos necesitaban tener en el corazón para poderle obedecer a Dios y no podían. Y miren que hoy San Pablo escribe y nos dice, hay una ley en nosotros que nos inclina al mal. El mal que no queremos hacer es el mal que terminamos haciendo, porque no es que el mal sea yo, pero habita en mí y no hay forma de escapármele a él mientras yo habite en esta cáscara de carne que un día desecharé, se enterrará y mi alma entrará a la plenitud del mundo espiritual. Pero cuando se llama esto una vasija de barro, no se le mira con desprecio, al contrario, esta vasija de barro es un templo, el templo del Espíritu Santo. Pero aquí nos purificamos o nos corrompemos, porque el hombre no tiene sino dos caminos, o se purifica o se corrompe, y por eso Jesús vino a purificarnos. Y la purificación comienza en el momento de la encarnación del Señor, porque Él escoge esa virgen para Él posarse en su vientre. Y aquí viene ese misterio del portal de Belén. El portal de Belén para nosotros, el nacimiento, es la gracia santificante en la que nosotros debemos depositar nuestro corazón para que Dios nos haga otra vez inocentes. Nosotros hemos perdido la inocencia con el primer pecado grave que cometimos. Cuando yo tuve mi experiencia con el Señor la primera vez, Él me mostró algo muy radical. Me dijo, toda la vida has estado triste y ni siquiera lo sabes. Siempre has estado triste. ¿Y desde cuándo estás triste? Estás triste desde el día que perdiste tu inocencia, porque desde ese día tu alma quedó triste y no hay nada en el mundo, ningún tesoro terrenal, ninguna gloria terrenal que te pueda devolver esa alegría que tenías antes de ofenderme con tu primer pecado grave. Y es la verdad. Nosotros llevamos una tristeza interior cuando no hemos regresado a la infancia espiritual, cuando no hemos tenido una conversión radical, verdadera, cuando el Señor comience a devolvernos el estado de inocencia, que es un estado de gracia donde encontramos el gozo y la paz verdaderas que solo vienen de Dios.
Y ese gozo y esa paz verdadera que solo viene de Dios, la recogemos nosotros en el momento que reconocemos a Jesús como el Señor, pero de verdad. Miren que nosotros hemos heredado esta iglesia, la mayoría de nosotros. Hay personas que nacieron en otras iglesias y que luego el Señor los llama, porque así como Abraham vivió 75 años como un pagano y luego lo llamó el Señor para ser el padre de la fe, eso no quiere decir que el Señor escogió de una masa de gente a alguien para que fuera Abraham. Él había sido creado, Abraham, desde el principio. Así de que todos los que estamos acá, así hayamos nacido en la iglesia, en la cuna de la iglesia o llamados más tarde, fuimos creados para estar acá. Y entonces nosotros que estamos acá debemos entender que heredamos esto, heredamos este milagro, pero ahora debemos saber qué hacer con esta herencia. Es como el hijo que de repente le entregan un tesoro del papá y ahora lo tiene que administrar. Y yo no sé de administración, yo no sé cómo manejar dinero, yo nunca he tenido dinero, ahora qué voy a hacer, todo me lo dieron, todo estaba hecho y ahora me toca administrarlo a mí. Y esto es el tesoro que Dios nos trae en Jesucristo, un tesoro que nos entrega en las manos y nos dice, ya no necesitan albacea, ya no necesitan quien cuide el tesoro, ahora se lo pueden gastar, ya pueden usarlo, ya no necesitan quien sea el guardián de ese tesoro, porque acuérdense que en la ley de Moisés, en la ley mosaica, la ley actuaba como albacea, o sea, la ley era la que custodiaba un tesoro que todavía no podíamos recibir, que no podíamos gastar, que era la promesa de la alianza con Abraham, que era la encarnación de Jesucristo, que era el tesoro. Ahora que ya recibimos el tesoro, porque Jesucristo ha aparecido entre nosotros, ya somos herederos que podemos usar el tesoro. Pero ahora la pregunta es esta: ¿cómo lo usamos? ¿Estamos conscientes de ese tesoro? Precisamente el Adviento es la presentación perfecta del tesoro divino. Miren lo que hacen los 3 reyes que vienen a adorar al Señor en Belén antes de que el ángel le diga a San José que huya a Egipto. Vienen los reyes que son reyes, y la palabra rey, ellos son gobernantes y son ricos, todos 3, y cada uno viene a traerle tesoros al Señor y a adorarlo como el verdadero rey. No hubiesen viajado desde tan lejos, ni hubiesen recibido señales en el cielo, ni se hubieran gastado el tiempo de ir hasta allá. 3 de ellos, 3 reinos diferentes terrenales, y fueron a darle tesoros al rey. Ahí nos damos cuenta nosotros la riqueza que llega para nosotros. Esa riqueza, la preparación de este momento para nosotros es reconocer que dentro del misterio de la liturgia de la iglesia encontramos la perfecta historia sagrada que nos guía para que nosotros podamos rescatar nuestra inocencia en el Adviento. El Adviento es la oportunidad para nacer otra vez, para nacer del Espíritu y para poder rescatar el gozo y la paz que hemos perdido. Yo siempre le aconsejo a la gente, miren, mi conversión fue iniciada a través de una novena al Niño Jesús de Navidad. Y esa novena fue una devoción que nosotros practicamos en Colombia por muchos siglos ya, y una tradición muy antigua católica. La novena empieza el 16 de diciembre y termina el 24 de diciembre en la misa de gallo. Y yo le digo a la gente, miren, les aconsejo esa novena. ¿Por qué? Porque es una espiritualidad, no es simplemente una novena. Hay muchas novenas al niño. En Colombia tenemos el Divino Niño, que es el niño del 20 de julio, que es el mismo niño Jesús. Como decir, tenemos la Virgen del Carmen, la Virgen de Fátima, es la misma Virgen, pero son espiritualidades, son advocaciones, son presentaciones del reino divino entre nosotros por intermedio de un lenguaje espiritual que es tan rico que Dios lo hace accesible a nosotros en miles de formas para que todos los corazones no puedan abarcar este milagro de Dios entre nosotros de acuerdo al lenguaje de cada persona, porque cada uno de nosotros tiene un lenguaje único con Dios.
¿Cuántas personas hay que se identifican con la Virgen de Guadalupe íntimamente y tienen una relación con ella que es inigualable? Y hay otras personas que lo hacen con la Virgen de Fátima y otras con la Virgen del Carmen, y así es. Y de repente yo encuentro mi espiritualidad en la divina infancia con el niño Jesús. Es mi espiritualidad. Yo amo mi Madre María y también amo los ángeles del Señor y toda la corte celestial, pero la espiritualidad que yo tengo es con la divina infancia de Jesús, con el niño. ¿Y por qué? Él se me ha manifestado a mí y me ha enseñado qué es lo que yo verdaderamente debo alcanzar en esta vida, y que después, en resumidas cuentas, en el Evangelio, eso es lo que Jesús nos está diciendo como la clave para entrar al cielo. Esa divina infancia que es: si no os convertís como niños, no entraréis en el reino de Dios. Entonces, esa es la enseñanza. ¿Dónde puede encontrarse la mayor invitación, la mayor carta de invitación extendida a esta realidad espiritual de la infancia? En Adviento. Ese es el momento perfecto. Por eso, para nosotros en mi comunidad, el Adviento es la estación más importante de todas. No porque Cuaresma no lo sea y no porque el resto del misterio de la fe no lo sea, pero es que cada uno de nosotros tenemos el corazón puesto en la forma que Dios nos ha llamado, y por eso San Pablo dice: quédate ahí donde el Señor te llamó. Esas son las espiritualidades y los carismas, ¿no es verdad? Entonces, este Adviento debe ser el carisma de los carismas en el corazón de nosotros católicos, porque el llamado al nacimiento es el llamado al nacer otra vez, porque es como nosotros realmente reconocer nuestra dureza, nuestra tristeza, nuestro desconsuelo, nuestro cansancio, nuestra indiferencia, descubrir nuestra rebeldía, nuestra soberbia. Todo esto reconocerlo y ser humildes al respecto, y entender de que es posible que en una estación de Adviento como esta que empezamos, podamos rescatar el gozo y la paz, o sea, la inocencia que perdimos, y la podemos rescatar. Parecería imposible como le parecía a Nicodemos: ¿cómo puede un hombre regresar al vientre de su madre ya viejo? Pues es que estamos hablando aquí es de algo espiritual. Dios puede hacer lo que quiere. Miren que hay en la Iglesia Católica hoy, tristemente, comunidades religiosas y muchos teólogos dentro del clero que se apodan teólogos modernos. No todos los teólogos modernos son así como yo voy a contarles, porque hay muchos teólogos modernos que son simplemente hombres santos que dan unas reflexiones con un lenguaje actual, pero no se roban absolutamente nada de la sana doctrina. Pero hay otros que son herejes, que ya para ellos nada existe. El Antiguo Testamento es una fábula y el Evangelio prácticamente es otra fábula. Y es una tristeza, porque ellos han perdido la gracia revelada por Jesucristo y entraron en la soberbia intelectual, y ahora tienen un nuevo evangelio. Por eso San Pablo dice: ay del que predique otro evangelio del que yo les predico, porque si alguien viene y cambia una sola palabra de la palabra de Dios, maldito será. Así sea un ángel del cielo, al fuego se enviará. Y esto tenemos que entenderlo, es la realidad. Entonces el Señor es capaz de transformarnos instantáneamente. Miren ustedes, vienen los fariseos a tentar a Jesús porque le decían que como que él no pagaba impuestos, ¿no? Y lo querían acusar de eso. Después de la conversación que él tuvo con ellos, que ya ustedes la conocen: dale al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, y otras cosas. Después, ¿qué hace? Envía a Pedro a que saque un pescado, y en ese pescado que lo abra y va a encontrar una moneda, y con esa moneda vaya y pague los impuestos de él y los de Pedro. Piensen en esto, es algo extraordinario por esto. Primero, ¿quién puede hacer eso? Solo lo puede hacer Dios. Esa moneda no era falsa, esa moneda era una moneda real. Era una moneda, él no iba a mandar a pagar impuestos con una moneda falsa, tampoco se la robó. Él es el dueño de todo y sacó la moneda de un pescado. Pedro fue y obedeció y hizo lo que Dios le dijo.
Pero para nosotros, ¿qué tenemos que entender con esto? Yo creo en la verdad revelada. Yo creo que el Evangelio es verdad y creo que es mi verdad. El Dios que nosotros adoramos es un Dios tan extraordinariamente maravilloso que para Él nada es imposible. Entonces sería imposible para ese Dios que sacó esa moneda del pescado, para ese Dios que resucitó muertos, para ese Dios que nos creó a nosotros, para ese Dios que cuando miramos esta creación nos quedamos admirados de la maravilla. Observe las hormigas, las mariposas, observe cualquier área de la creación para que quede extasiado. Observe el movimiento de las nubes, el amanecer, el atardecer, cualquier momento del día para que usted vea maravillas, maravillas hechos por un Dios que es nuestro Dios. ¿Acaso a ese Dios le queda imposible cambiarnos a nosotros? ¿Transformarnos instantáneamente? No, yo doy testimonio que a mí me ha transformado. Necesito todos los días de mi vida trabajar para serle fiel a la transformación que trajo a mi vida. Esa es otra cosa, porque ya eso es como llamaríamos en términos criollos mantenimiento, ¿no? Yo tengo que darle mantenimiento al edificio que Dios hizo posible en que yo me construyera, porque Él proveyó los materiales y Él me entregó la forma de construir y me dio las manos para que yo lo hiciera. Pero Él, que me dio la gracia para transformarme y edificarme en un edificio nuevo y destruir totalmente el edificio viejo, ahora me llama la responsabilidad de yo mantenerlo en fidelidad a esa construcción. Pero me lo dio, y por eso ese gozo, esa paz que yo había perdido por el pecado, ese paz y ese gozo me lo devolvió también. Ahora, para yo entrar en la plenitud del gozo al nivel que lo tenía cuando era niño, antes de cometer mi primer pecado, me falta mucho, pero ya entiendo de que en mi corazón ya no está esa tristeza, ese desconsuelo, esa dureza, esa indiferencia, ese mar de dudas y de incertidumbre que tenía antes, esa inseguridad. Todo eso se fue como si se hubiera ido con el viento, como si el viento lo hubiera soplado en un instante. Así se fue. Es como cuando una caverna está en la oscuridad, en las tinieblas, por 300 años. Ha estado oscura y de pronto un día entra el sol. ¿Cómo queda la caverna? Como si nunca hubiera estado oscura, porque en un instante tinieblas de 300 años se desaparecieron y ya está la luz en la caverna. Cuando más lo que se ve es el sucio, el mugre que hay allí, pero ya es cuestión de limpiarla, pero ya está la luz. Y eso es lo que sucede con nuestro corazón. El Adviento es un momento de encuentro con la luz que viene de lo alto, con el sol radiante de Dios, que es el sol que alimenta, el sol que brilla para siempre, un sol que no tiene fin. Y este es el sol al cual vamos a prendernos nosotros en este Adviento. Y vamos a postrarnos al pesebre de Belén, al nacimiento de Belén, a los pies de ese niño desde ahora, desde hoy, a pedirle al Señor que nos ayude a ser otra vez niños, que nos dé esa inocencia perdida, que nos ayude a cultivarnos como criaturas de Él, que nos enseñe otra vez a ser pequeñitos, para que nosotros disminuyamos, para que demolamos este edificio, lo podamos llevar a las cenizas, este edificio humano, para poder construirnos en esa pequeñez, para que quede en nosotros solo el anhelo de vivir en fidelidad a Dios en todo momento, para que así la voluntad divina se haga una realidad en nuestra vida. Y el Señor quiere invitarnos a esto. Miren ustedes las maravillas que son, las gracias que se reciben en el nacimiento. Usted construye en su casa el nacimiento y le da todo el honor y la honra a ese nacimiento. Ora todos los días con su familia alrededor de ese nacimiento y le implora al niño Jesús que nazca en sus corazones en una forma extraordinaria, para que ustedes comiencen a crecer en la espiritualidad de la infancia, en la espiritualidad de la inocencia, en la espiritualidad de la pequeñez, la sencillez, en la espiritualidad del abandono a un Dios maravilloso que quiere hacernos
hacernos pequeños y como niños para poder estar con nosotros para siempre. Y es un llamado real. No es simplemente una idea, una filosofía o ideologías humanas que nos traen a nosotros este tipo de metáforas donde uno dice: qué maravilla, qué profundidad, cómo es de sensible todo este sermón. Pero entonces, ¿con qué me como esto? ¿Cómo hago para digerirlo? ¿Cómo hago para que esto se haga sangre de mi sangre, huesos de mis huesos, pensamientos de mis pensamientos, mirada de mis ojos? Todo lo que uno necesita reunir para poder asimilar algo. Pues Dios hace eso. Yo no lo puedo hacer. Yo no puedo hacer que este milagro de hacerme nuevo pueda suceder por mis medios. Yo no tengo control de eso. Pero Dios, ¿qué pide? Dios pide simplemente que nos entreguemos y creamos en Él. Y si yo tengo fe en que el Señor pueda hacer estas cosas, las va a hacer el Señor. Eso es lo que se toma. No se toma sino eso. Hoy están acá todos ustedes. Y sé y puedo ver que en muchos de sus corazones hay mucha tristeza, hay mucho desconsuelo, hay mucha angustia, hay mucha duda, hay muchas cosas así. Es humano, es lo que llevamos todos nosotros. Pero yo les invito a que tengan confianza profunda en Dios y acepten esta sanación interior en la divina infancia de Jesús, y puedan cada uno de ustedes hoy recoger estos frutos del amor del niño Jesús, para que ustedes vuelvan a nacer en el Espíritu Divino de un niño Dios que los va a crear nuevos y les va a devolver la inocencia y el gozo que han perdido. Traemos el cansancio del camino. Traemos la dureza de nuestra historia, porque el mundo, la carne, el pecado y nuestras propias decisiones van endureciendo todo, porque nosotros nos vamos cansando de cometer tanto error, cansando de no sentir amor, cansando de no ser amados, cansando de las vicisitudes y dificultades de la vida, cansando de no tener las respuestas que necesitamos, cansados de tanta cosa difícil y extraña que no podemos manejar, cansados de las malas noticias, cansados de tanta cosa. Pero el Señor dice: dejen todas las cargas acá. Este es el momento para descargarlas. No tengan miedo de nada. No se preocupen de nada. No le hagan culto a las preocupaciones. No le hagan culto al miedo. No le hagan culto a la esclavitud de los deseos de poseer cosas materiales. No le hagan culto a las criaturas humanas. No, que la felicidad de ustedes no dependa de una criatura humana. Que la felicidad de ustedes solo dependa de Dios, y así ustedes se darán con todo el amor y la alegría a todas las criaturas, porque no dependen de ellas, porque las criaturas no son las que les dan la felicidad a ustedes, ni tampoco son las que les pueden robar la paz. Las criaturas son hijos de Dios que nosotros debemos amar con el amor de Dios, pero no debemos depender del amor de ellas para nosotros tener paz. Eso es idolatría nada más. Por eso hoy debemos recibir esta libertad que Dios nos está ofreciendo, una libertad maravillosa, que se encuentra en el portal de Belén, en ese niño acostado en esa paja, un Dios que pudo haber nacido en el castillo más grande, rodeado de toda clase de guardianes armados, con los tesoros más increíbles, con 500 sirvientes. Quién sabe cuánto hubiera podido hacer el rey, el dueño de todo. ¿Y cómo aparece entre nosotros? En la paja, en un humilde pesebre, con animales, con pastorcitos ignorantes, pequeñitos, inservibles para la sociedad. Y ahí apareció el Señor. ¿Y qué nos está diciendo? Mi reino no es de este mundo. Eso es muy importante de acordarse. Mi reino no es de este mundo. Mensaje, ¿qué dice? Somos peregrinos, estamos en tránsito. Este es el principio de una jornada eterna que nunca terminará.
Y por eso el Señor nos invita a que nosotros nuestra vida la llevemos como peregrinos. ¿Y cómo sabemos que somos peregrinos de verdad y que estamos caminando a la patria celestial? Únicamente cuando yo estoy dejando las cargas del camino a donde pertenecen. O sea, yo tengo que estar constantemente cambiando mi corazón. Si yo miro para atrás un año y no descubro de que hoy soy mejor persona que hace un año, eso quiere decir que no estoy caminando hacia la patria celestial, sino que estoy estancado en la tierra, no estoy caminando, no soy peregrino. ¿Quién es el peregrino? El peregrino es el que camina cada vez más alegre porque cada vez se acerca más a su casa y cada vez está más contento. Eso es el peregrino. Miren ustedes esos peregrinos que vienen a la Basílica de Guadalupe, obsérvelos cuando pasan por el centro de ese camino hacia la Basílica y ya han caminado quién sabe cuánto antes de llegar, pero cuando van llegando, entre más se acercan, más tienen abiertos sus rostros y más alegría llevan. ¿Por qué? Porque ya están llegando a la casa, ya están acercándose. Entonces, entre más años pasen en este peregrinar terrenal, debemos estar más alegres porque nos estamos acercando a la casa del Padre. Pero ¿saben qué sucede? Que muchos peregrinos pierden la casa del Padre en el camino y ya convierten el camino en su casa y quieren poseer todo lo que ven, quieren acampar en todas partes por donde pasan y quieren ser parte de todo lo que ven en todas partes por donde caminan y se quedan estancados. Y entonces ¿qué sucede? Que no están cambiando el corazón porque tienen batallas materiales en toda parte donde están y están aferrados, apegados, envueltos, complicados en todas las partes del camino por donde circulan y dejan problemas en toda parte, pecados en toda parte, porque cuando hay tanto conflicto, porque yo quiero poseer, yo quiero controlar, yo quiero ser aprobado en cada lugar donde estoy, peco en cada lugar y en cada lugar se me monta una carga más a los hombros. Una culpa más, una huella más, una herida más. Y precisamente el Señor quiere que soltemos todo esto y que podamos caminar libres de todo esto y darnos cuenta que la patria celestial es nuestro hogar. Y para eso tenemos que descubrir qué estamos haciendo con nuestra vida y descubrir si verdaderamente estamos caminando. Porque si estamos estancados en un corazón que no quiere cambiar, un corazón endurecido y maleado de incredulidad, entonces no somos peregrinos. Y qué triste para el niño cuando nos mira. Aquí está mirándonos el niño diciendo: cómo me gustaría que se acercaran y caminaran hacia mí, que no se queden estancados y hechizados, seducidos por los cantos de las sirenas de este mundo, que pudieran dejar de escuchar esas flautas y que siguieran derecho a escuchar el canto de los ángeles de Dios, escuchar el canto de los ángeles que vienen a decir: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Y miren ustedes que nosotros tenemos que entender algo muy importante para este Adviento, y es que el Señor quiere sinceramente, de todo corazón, desde el fondo de su ser, lo único que quiere es que nosotros seamos felices, que tengamos el gozo que Él nos da, a pesar de todas las dificultades de esta vida. Ustedes saben que la Madre del Señor, la Virgen María, vivió cosas espantosas y también cosas extraordinarias durante su vida con Jesús. Y dentro de las cosas más increíbles que ella vivió es el Calvario. Sin embargo, sabemos que la Virgen fue creada sin mancha, sin pecado. Por lo tanto, ella siempre tuvo dentro de ella lo que estamos pidiendo en este momento: la inocencia perfecta, el gozo perfecto y la paz perfecta. Porque una persona que no tiene pecado tiene permanente gozo, tiene permanente paz. Ella lo tenía a pesar del Calvario, a pesar de las pruebas, a pesar de todo lo que vivió, el gozo y la paz nadie se lo pudo quitar. Siempre estuvo ahí con eso, porque es la santidad. Entonces, el niño nos quiere enseñar a nosotros algo maravilloso, y es esto: a pesar de todo lo que tengamos que vivir en esta vida, Él nos garantiza que si nosotros acudimos a ese don de la infancia, viviremos con ese gozo y esa paz que llevaba María,
a pesar de todo lo que nos pase, si vivimos concentrados y conscientes de que ese es nuestro verdadero camino, el ser peregrinos del amor y llevar este peregrinar del amor con el corazón de Jesús en nuestro corazón, conociendo la verdad, que la verdad es la que nos hace libres, y la verdad dice que nosotros vamos hacia la patria del Padre y somos seres inmortales. ¿Ustedes se pueden imaginar esa palabra? Nosotros vemos gente morirse todo el tiempo, y es más, este cuerpo se está descomponiendo, pero somos inmortales. Entonces, ¿hasta dónde creemos nosotros eso? Porque la mayoría de la gente, a pesar de tener la fe, andan como mortales. No parece que fueran inmortales, porque lo único que tienen son miedo, depresiones, angustias y desesperación. Entonces, ¿dónde está la inmortalidad? ¿Por qué hay tanto afán? ¿Por qué hay tanta frustración? ¿Y por qué hay tanto despecho en esta vida cuando somos inmortales? Si fuéramos verdaderamente inmortales, no tendríamos tanta pesadez, porque la mayoría de la pesadez que tenemos ahora, ¿qué es? Piensen ustedes, ¿qué es lo que más los agobia en este momento en su vida? Y se van a dar cuenta que el 99% del agobio, de la pesadez que tienen, son cosas del mundo naturales. Que no me quieren lo suficiente, que me abandonaron, que me calumniaron, que no tengo dinero, que estoy enfermo, que tengo dudas, que estoy en incertidumbre, que se me endureció el corazón, que soy indiferente, que cuando rezo no siento nada, que esto, lo otro. Y estas son todas las angustias humanas que tenemos. Estas angustias, si usted se muere en este mismo momento, lo colocan en un ataúd aquí, ¿dónde quedaron las angustias? Ahí quedaron, en esa carne muerta. ¿Y el alma qué? El alma es la que necesita su atención por encima de todas estas angustias, porque de un momento a otro todas estas angustias terminarán. Yo me acuerdo todos los planes que yo tenía el día que me secuestraron. Ustedes no se imaginan, yo no podía estar ausente de mi trabajo y de mis cosas ni siquiera media hora. A toda hora está en el teléfono y conectado con todo el mundo, en control de todo, y pensaba, si me retiro de algo, se me derrumba todo y que se acaba el mundo, y qué será de mí si no estoy en control de mi vida, de mis empresas o de todo lo que yo manejaba. Me secuestran y se acaba todo eso. Me roban todo. Me anularon mi vida en la que yo me había edificado, todo eso, y era como si me hubiera muerto, exactamente como muerto. Y ahí fue donde el Señor se apareció en mi vida, como a decirme, ¿y qué? ¿Ahora qué? No tiene nada, le robaron todo, le acabaron con su vida, no tiene control de nada, ¿y ahora qué va a hacer? ¿Qué va a hacer ahora? Entonces, ¿se acabó todo? Pues no, ese fue el nacimiento. Ahí fue cuando todo empezó a tener sentido. Y esto es lo que Dios nos llama a hacer a todos nosotros. Ustedes no necesitan ser secuestrados para que les pase eso. Aquí mismo, en este secuestro espiritual de este momento de reflexión, podemos nosotros recibir esa lección perfectamente. Entender que el Señor quiere que dejemos estas cargas y que nos liberemos de tanta pesadez, de tanta angustia innecesaria. ¿Cuáles son sus mayores tormentos hoy? Pues son probablemente su salud física, probablemente su matrimonio, probablemente sus hijos, probablemente su economía, probablemente quién sabe cuántos planes frustrados de que trata de hacer esto, le sale mal, todo lo que hace le sale mal. Lo que no se da cuenta es que de pronto el Señor no quiere que hagan nada de eso, tan sencillo como eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Dejar el deseo, el apego a sus deseos, el apego a sus ideas, y volverse sencillo y humilde y pequeño. Ese es el principio de la fe. El principio de la verdadera libertad es: si yo trato de hacer muchas cosas y ninguna me sale, eso quiere decir que por ahí no es, ¿sí? ¿Y qué tengo que hacer? Todas las que no me gusta hacer, esas son, que generalmente son las únicas que me van a dar paz. Esas que yo no quiero hacer, que son como tan tontas, como tan sencillas, como tan insignificantes, como que no producen ningún beneficio ni ningún fruto, pero me mantienen, esas no las quiero, porque yo quiero las otras, las que me dan más, las que me producen más, las que me dan más realización personal y no sé cuántas cosas, mis glorias personales. Esas son las que quiero, pero no me funcionan. ¿Y por qué? Porque Dios no quiere.
Entonces, el morir a sí mismo y el encontrar esa pequeñez que Dios nos llama a vivir en este Adviento es precisamente llegar a ser tan valientes que podamos irnos por las cosas que no queremos hacer. Y ahí vamos a estar bien. ¿Qué es lo que yo no quiero hacer? Estoy en la cocina con mi esposo, mi esposa, estamos ahí en la cocina y estamos en una discusión por las cebollas, porque a mí me gustan así y al otro le gustan así. ¿Qué es lo que tengo que hacer que no me gusta hacer? No discutir y darle la razón al otro. Eso no me gusta hacerlo, pero si lo hago, gano yo, porque entonces se acaba la guerra, hay armonía, hay amor y siguieron las cosas y nos comemos las cebollas juntos, ¿cierto? Y esto sucede. Si yo reclamo mi territorio, no solamente no nos comemos las cebollas juntos, sino de repente hasta terminamos separados, ¿no? Porque esa es la realidad. Entonces, el amor de Dios es el encuentro con entregar las armas, con dejar de defender los territorios humanos. Nosotros no tenemos por qué defender territorios humanos. ¿Acaso quiénes somos nosotros para hacer eso? Cuando tenemos libertad, tenemos amor. Entonces yo le entrego al otro la razón. Tiene la razón. A no ser de que me esté invitando a cometer una herejía o a cometer quién sabe qué pecado horrible. Ahí sí no. Ahí sí tengo que defender, es el territorio de Dios, no el mío. Porque cuando yo proclamo la palabra de Dios y defiendo la verdad, no me estoy defendiendo a mí, estoy testificando a favor de Dios. Eso es muy diferente. Por eso moriré. Pero ya, territorios humanos, mis ideas, mis caprichos, mis deseos, la forma de yo hacer las cosas, a eso tengo que morir. Porque si el otro quiere otra cosa, se la doy. Por eso San Pedro dice, si te piden la camisa, entrégales también la capa. ¿Qué quiere decir eso? Acuérdate, es para los demás que vives, sírveles, que seas un servidor y siempre te irá bien. Eso no quiere decir servilismo, porque el servilismo es aquel que le sirve al otro para explotarlo, porque con ese servilismo controla al otro. Eso es diferente. Pero el espíritu de servicio, que es el servicio de Dios, es el amor incondicional. Que a esto no le pueden hablar muy duro porque se ofende y es muy susceptible, le hablo pasito. Que el otro no le gusta que le hablen de la mamá porque tiene conflictos con ella, nunca le menciona a su mamá, ¿cierto? Y es tan sencillo, uno tiene que vivir la vida de acuerdo al otro y el otro complacerlo, nunca complacerlo para que siga pecando, ni aceptarle sus pecados, pero sí amarlo en una forma que se pueda amar bien, amarlo coherentemente, que es dándole todo sin yo pensar sacar nada. Y ahí terminamos con la gran pesadez en que vivimos. La gran mayoría de nuestras angustias, nuestros conflictos, son nuestras frustraciones. Siempre estamos frustrados por algo que no nos sale bien y andamos con unas caras estiradas larguísimas. Hay veces que uno puede hasta leer lo que le está pasando a la gente por lo largo de sus caras, ¿sí? Y cuando uno mira por qué están angustiados, da hasta tristeza oír por qué están angustiados. Qué pérdida de salud, qué pérdida de tiempo, qué pérdida del gozo y la alegría que Dios nos daría si nosotros no fuéramos así. Entonces Dios nos llama para que nosotros podamos entender el mensaje maravilloso de esta estación de Adviento. En este año litúrgico que comienza hoy, comienzan nuevas lecturas, comienzan cosas muy nuevas en la iglesia, muy lindas, con la misma palabra de Dios, con las mismas enseñanzas de Jesucristo, pero sin embargo como un viento nuevo, como nosotros nacemos a veces en un día que nos levantamos a encontrarnos con el mismo sol y la misma luna, pero lo llamamos un día nuevo y los elementos todos son iguales. Usted se levanta en la misma habitación, con el mismo sol, la misma luna, y ¿cómo lo llama el día? Un día nuevo, le da hasta un número nuevo, pero al final de cuentas, ¿qué es eso? El mismo día, porque es el día del Señor. En el eterno presente del Señor no hay días, ni hay noches, todo es en el presente de Dios eterno, y esa es nuestra vida. Cuando vivimos en el Espíritu, vivimos en Dios, y por lo tanto estamos libres de las limitaciones del mundo temporal. Voy a pedirle al Señor su palabra, para que en esta palabra sellemos esta reflexión. Les voy a leer del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 8, desde el versículo 51. Dice así:
Cuando llegó a la casa, no permitió que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Santiago, y el padre y la madre de la niña. Todos lloraban y se lamentaban por ella, pero él les dijo: no lloréis, no ha muerto, sino que duerma. Y luego le dijo: niña, levántate. Volvió ella a su espíritu y al instante se levantó. Y Jesús mandó que le dieran de comer. Y sus padres quedaron asombrados, pero él les ordenó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios, y aquí en esta palabra vemos sus maravillas. Así es Dios, así de que Dios nos podrá transformar a todos en un instante en este Adviento. Así sea.